Owner of the Lonely Heart, ya estamos en la televisión. Qué gusto estar con ustedes en el espacio del doctor Leonardo Curcio. 8:01 tiempo del centro del país. ¡Ah, qué buena onda! Gracias por estar con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Saludos a todos y a todas. A ver, espérenme tantito que me mandaron un mensajito. Saludo a Selene Flores, queridísima amiga, una de las grandes reporteras, periodistas de Milenio. Y bueno, pues le mando becho grande a Selene. Vamos con información importante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quieren silenciarlo. Esto luego de las medidas cautelares que le prohíben hablar de los comicios en el 2024. El presidente arremetió nuevamente contra Xóchitl Gálvez. La acusó de esto. Me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos. Bueno, el presidente ya más tarde, 12:04, a través de sus redes sociales, difundió un mensaje donde se alcanza a leer que aquí compartía un link, una pequeña dirección, una dirección que no se podía abrir de manera muy sencilla y te alertaba de que era un spam, y después ya se conoció que viene en ese documento algunas cifras y algunos periodos, algunos años, algunas dependencias, pero también algunos contratos privados. Y eso es lo más delicado. Tuve la oportunidad de platicar hoy por la tarde en Juntos, en esta misma frecuencia, 104.1, 1500, con Xóchitl Gálvez, y esto fue lo que me comentó. Lo que el presidente hizo es absolutamente ilegal, porque habló de mis contratos privados con el sector privado. Hizo público los contratos que tengo con clientes que no tienen nada que ver en la política y que no tienen nada que ver con dinero público. Eso es un delito. El titular del SAT le pasó información al presidente de empresas privadas. Se violó el secreto fiscal. Bueno, es parte de la charla. Más adelante vamos a tener la charla completa con Xóchitl Gálvez. La Organización Mexicanos contra la Corrupción ya le respondió al presidente López Obrador en un hilo de mensajes a través de las redes sociales. Responde que no hacen investigaciones bajo pedido. Aclara que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción es María Amparo Casar. Ya nada tiene que ver Claudio X González. Hace un recordatorio sobre la obligación de investigar al presidente, denunciar y proceder contra cualquier caso de corrupción mediante los canales institucionales ilegales que corresponden. Esta tarde se registró una riña entre grupos delincuenciales allá al interior del reclusorio Banorín Oriente. 8 lesionados es el saldo, y ha sido también una tarde muy violenta en el estado de Michoacán, en particular en Morelia, la capital. 2 personas fallecieron en un ataque al interior de una plaza comercial en Las Américas, en Morelia, y más adelante, minutos después, a 4 cuadras de este centro, se registró una balacera más, donde una persona resultó fallecida. Hay lesionados. Vamos a la pausa, 8:05. Estamos en vivo, regresamos. Bueno, ya regresamos, 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro del país. Hoy llovió poco, pero llovió en la capital de la República Mexicana. Así que bueno, pues fin de semana, es quincena, hay que cuidar también los recursos. Cuesta luego tanto trabajo hacernos de los recursos para pues gastárnoslo ahí en cualquier cosa, y por supuesto también que el amante de lo ajeno llegue, que se suele suceder en los momentos, en los espacios de la quincena. Oiga, ha sido complicada la tarde allá en Morelia, en el estado de Michoacán. Marcos Morales, lo que sucedió primero en la Plaza Las Américas, en esta plaza comercial, plena quincena, una plaza a las 4 de la tarde, 4:30, se registraron 2 muertos, un ataque directo. Y calles más adelante, unos 20 minutos después, otro hecho de violencia. Marcos, ¿cómo están las cosas? Ahorita a las 8:08 te saludo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches, un gusto poder saludarte. Efectivamente, pues continúa un fuerte despliegue policíaco y militar desplegado en toda la capital michoacana luego de los hechos de violencia ocurridos esta tarde en la ciudad de Morelia. 10 refieres, primeramente se reportaron detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de la Plaza Las Américas, una de las más concurridas,
de la capital michoacana. Aunado a que es quincena, la plaza se encontraba llena de familias, de personas que disfrutaban incluso de los alimentos al momento de que escucharon varios disparos. De inmediato se encendieron las alertas, se acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil, Ejército y también paramédicos, quienes entre los vehículos de dicho estacionamiento localizaron a 2 hombres sin vida. Ahora se sabe, uno de ellos era abogado de profesión, la segunda víctima su escolta, un elemento de la Policía Auxiliar, quien a decir las autoridades, incluso las imágenes que ya se ha podido tener acceso, ni siquiera alcanzó a desenfundar su arma de cargo. Llegaron los elementos de la Fiscalía General del Estado para emprender el procesamiento de la escena del crimen, cuando apenas a unos minutos se reportó una segunda agresión a unas 4 cuadras de la Plaza Las Américas, ahora a las afueras de Palacio del Arte, sobre la avenida Camelinas. De inmediato se movilizaron las corporaciones y también paramédicos, quienes encontraron a una mujer con impactos de proyectil. De emergencia fue canalizada a un hospital cercano, pero también, Jaime, aunado a esta situación, apenas pasaron unos minutos, llegó hasta el Hospital de la Mujer, el cual se encuentra en el poblado Colusen, una colonia aledaña a Las Américas, una combi del transporte público. Dentro había 4 personas baleadas. Se acercan los doctores de este nosocomio y confirman el deceso de un masculino de entre 30 y 35 años de edad. Además, hay una mujer, un menor y otro hombre que resultaron lesionados. Se presume que también durante el ataque de Palacio del Arte. Hasta el momento ya la Fiscalía ha informado que inició las carpetas de investigación sobre estos hechos, los cuales pues no se descarta pudieran haber sido perpetrados por los mismos atacantes, Jaime. Bueno, pues atentos a lo que esté sucediendo en ese sentido, Marcos. Pues la violencia no cesa, al menos lo que está ocurriendo allá en Michoacán. Han sido jornadas muy complicadas. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre. Marcos Morales, abrazo grande, cuídate mucho, muy buenas noches. Quedamos al pendiente, muy buena noche. Y en medio de todo esto, el día de mañana habrá una caminata, la Caminata por la Paz. Esta se va a llevar a cabo en Cuernavaca, pero como decimos, es Cuernavaca, puede ser Guanajuato, puede ser algún punto, como lo hablábamos hace unos minutos, en el estado de Tamaulipas, como lo que estamos escuchando que ha ocurrido en Michoacán hace muy pocas horas, lo que está sucediendo en Chiapas, lo que ha ocurrido en Sinaloa, lo que ha sucedido también en Sonora. Vaya, distintos puntos de la República Mexicana claman por justicia y por seguridad. En la línea telefónica se encuentra Javier Sicilia, poeta y activista. Mañana nuevamente una caminata más por la paz. Javier, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches al auditorio. Pues sí, una más de las miles que ha habido y que seguirán habiendo mientras esto no encuentre su verdadero camino hacia la justicia y la paz, ¿no? Como dice esta marcha, como lo está clamando la sociedad desde hace muchos años, ¿no? Pero, muchos años, Javier. Sí. Muchos años, muchas similitudes con lo que ocurre año con año, y las situaciones no ven que se cambie, la estrategia no se modifica. ¿Qué decir, qué hacer? ¿Y a quién va dirigida esta marcha, Javier? ¿A quién es el reclamo? ¿A quién es el grito de justicia? ¿Para quién dirigido? Yo no lo sé, Jaime, directamente. A las autoridades, evidentemente, al Estado. La marcha no la convoco yo, la convoca el obispo Ramón Castro, que es además el vocero de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Es la novena que hace, ¿no? No solo en este sexenio, sino viene desde el sexenio anterior, ¿no? Pues siempre que ha habido violencia, don Ramón ha salido, acompañó al movimiento, nos acompañó a nosotros, nos ha acompañado en el tiempo, y él mismo ha convocado a estas marchas cuya edición esta es la novena, ¿no? Y los discursos de don Ramón, las homilías de don Ramón cada vez son más perentorias, y el reclamo va directo, pues ¿a quién más? A las autoridades. Este es un asunto que tiene que resolver el Estado, ¿no? No, nadie más lo puede resolver, por desgracia, ¿no? Cuando se dice es el Estado, hay que tomarlo en serio. Aquí el problema es que es un fenómeno en donde el Estado está capturado por el crimen organizado, ¿no? En sus 3 niveles de gobierno, en los partidos, y mientras no haya una política verdaderamente seria, una política de verdad, justicia, paz, seguridad, pues muy difícilmente vamos a poder acabar con esta monstruosidad, ¿no? Este infierno que día con día se complica más,
y que no es un asunto de balazos o abrazos, es un asunto del tamaño de la tragedia que estamos viviendo y del tamaño de la captura del crimen organizado hacia el Estado, ¿no? Es de ese tamaño y de ese tamaño de exigencia que está en cada reclamo y que estará mañana en la marcha por la paz, como va por el obispo, ¿no? ¿A qué hora están convocando todo esto, Javier? Tú ya nos dices, vas a ser parte, vas a ser uno más de los que uno más de los miles que se suman a esto, que día a día son pues presas de la delincuencia, de un familiar que no regresó a casa, de una mujer que fue violentada, de un hijo que ya no llegó. ¿Cuándo, cómo, a qué hora, Javier? ¿En dónde va a ser esto? Mañana está citada a las 8 de la mañana, va a estar citada en el santuario de Tlatenango, ¿no? Que está muy cerca de la Paloma de la Paz, sobre la avenida, una de las avenidas importantes de Cuernavaca, que es Emiliano Zapata, y de ahí va a bajar hacia el Palacio de Gobierno, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, el obispo va a hacer entre 10 o 12 paradas simbólicas en casas donde ha habido víctimas a las cuales hemos hecho justicia, como al 98% de las familias y de las víctimas de este país. Tenemos el 98% de impunidad, no de ahora, del sexenio pasado y también del sexenio antepasado y del sexenio antepasado, ¿no? Es como un mal cuando nos dicen es que hay que recuperar el Estado de Derecho. Este país nunca ha tenido Estado de Derecho, por desgracia, ¿no? Sí, es un tema que viene degradándose cada vez más y más. Estamos platicando con el activista Javier Sicilia, poeta. Javier, estamos ante qué socialmente hablando. Ya hemos hablado del Estado también, de las fallas, de la estrategia, pero socialmente ¿ante qué estamos, Javier? Pues ante una degradación del esqueleto moral del país, ¿no? El Estado a lo largo del tiempo, es una de mis hipótesis, no ha hecho más que una pésima pedagogía de la dignidad ciudadana, ¿no? Es un Estado sumamente corrupto desde las épocas del PRI, desde antes, ¿no? Sumamente corrupto, constructor de clientelas, como lo está intentando rehacer ahora otra vez López Obrador, que son formas de la corrupción, son formas del uso del Estado de Derecho de forma delincuencial. Y con la transición democrática, este Estado capturado por una lógica criminal se fracturó, y por ahí se metieron los grupos más perversos de la sociedad, ¿no? Y esa pedagogía ha ido dañando el 98% de impunidad, la corrupción ha ido dañando profundamente el esqueleto moral de esta sociedad, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es lo que nosotros hemos, y se lo propusimos a López Obrador, que terminó por traicionarla, aceptó y traicionó. Ahí están los documentos que se trabajaron con la Secretaría de Gobernación 2018 para crear una política de Estado basada en la justicia transicional, que es el único tipo de justicia que ha tenido efectividad en los países que se ha aplicado. Ahorita se está aplicando en Colombia con buenos resultados, ¿no? Y es un trabajo que viene haciéndose desde el 2011 en Colombia y apenas empieza a tener resultados interesantes. Y esto implica dos mecanismos, es decir, nuestro Estado está tan capturado por el crimen organizado, y cuando hablo del Estado hablo de los 3 niveles de gobierno y hablo de los partidos políticos y de unas buenas y empresarios y buenas franjas de la sociedad. Está capturado por el crimen organizado, es incapaz de juzgarse a sí mismo. Cada vez que han hecho reformas, son reformas que se maquillan, y cada vez que se salen o a los balazos o a los abrazos, terminamos por potenciar este tipo de cosas. Necesitamos 2 mecanismos extraordinarios, independientes y con apoyo de la comunidad internacional y de expertos internacionales, de verdad y justicia. Necesitamos una verdad muy grande y una justicia muy grande, pero no la puede dar el Estado, porque el Estado está capturado. Ese tamaño es el problema. Mientras no se asuma así y se asuma como prioridad esta nación, muy difícilmente vamos a salir del infierno. El que venga, López, Sheinbaum, Xochitl, el que quiera, el que venga, no va a hacer más que seguir administrando el infierno y ahondándolo, porque no es un asunto de rostros o de partidos, es un asunto de un fenómeno de Estado grave.
Qué grave, Javier, y qué grave y qué poco alentador para las generaciones futuras este escenario. Ya lo dices tú, los países que han intentado conseguir o encontrar salida a su violencia son trabajos de largo aliento donde el Estado de Derecho es lo primero que debe imperar y llamar a las cosas como son, aceptar que hay un problema, darle cara a ese problema y darle sentido a ese problema, Javier, cosa que no ha sucedido en administraciones y administraciones y administraciones. Se ha administrado, o permíteme utilizar el término, se ha pateado el bote hacia adelante sin entrarle de lleno a las verdaderas causas de este problema y de esta injusticia que vive el país. Sí, así es, Jaime. El problema es que seguimos tratando esto como si se tratara de delincuencia común, ¿no? Y se va y se agarran a los perpetradores directos de los crímenes, pero no se desmontan las redes de complicidad que hay a nivel del Estado. No se ataca el dinero, Javier, los recursos multimillonarios. Sí, pero deben de ponerse allí y la comunidad internacional, si este país pudiera pedir apoyo a través de su gobierno para solucionar el problema, vendrían recursos, pero esos recursos hay que invertirlos. Si no encontramos la justicia, la verdad, la justicia y la paz, este suelo nunca tendrá democracia ni nunca tendrá ningún sentido, ¿no? Seguiremos cada vez en un estado de anomia y de perversión y de criminalidad monstruosa, ¿no? Monstruosa. No, bueno, qué poco alentador. Entonces, es de ese tamaño, ¿no? Sí. El tamaño de la tragedia implica soluciones de ese tamaño, ¿no? Sí, soluciones drásticas y entrarle de lleno, valientemente al problema. Valientemente y decir, no podemos solos, nos rebasó esto, nos destruyó internamente y necesitamos apoyo. Pero hay que reconocernos en estado de debilidad, ¿no? Sí. Estamos en un estado de debilidad. Híjole, Javier, pues gracias, Javier, te abrazo, siempre es muy representativo y también muy aleccionador platicar contigo. Gracias por estos minutos y mañana pendientes para lo que ocurra allá en Cuernavaca, en Morelos, esta marcha, 8 de la mañana convocada, 12 destinos, 12 paradas estarán realizando y bueno, pues seguramente habrá una crónica muy importante que seguir y darle sentido para el fin de semana de lo que va a ocurrir con esta marcha por la paz. Javier, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Buenas noches. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Es Javier Sicilia, poeta, activista. Y mañana se convoca en Cuernavaca por lo que ha ocurrido en este país y lo que sigue ocurriendo en este país. Lo mencionábamos hace unos minutos, un ataque, una balacera en un centro comercial en Morelia, Michoacán, a plena luz del día, mataron a 2 personas. A unos metros de ahí asesinaron a otra más. Lo que ocurrió hace unos días en Tlajomulco de Zúñiga, mataron a 6 personas con bombas. Un acto criminal, terrorista, como se le tiene que decir a las cosas. Y así, el recuento de la violencia en este país que sangra en distintas zonas de la República Mexicana. Óscar Zúñiga, hoy Movimiento Ciudadano tuvo su consejo. ¿Qué fue lo que se dijo? Se habló mucho, se abrió también una posibilidad ante una eventual alianza. Se ha hablado mucho al respecto. Óscar, ¿qué se dijo? Muy buenas noches. Este viernes, durante la 25ª sesión del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, coordinador nacional de dicha fuerza política, resaltó que lo que se distingue a Movimiento Naranja de otros partidos es la unidad y de que no hay divisiones, y dijo que no se trata de sepultar una alianza, ya que cuentan con mecanismos de diálogo abierto para todos. Absolutamente no hay división. Hay puntos de vista no siempre coincidentes, se dijo acá, pero además hemos tenido un proyecto exitosísimo de Movimiento Ciudadano, un Consejo Nacional en que todos nuestros puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad. Así que es lo único que les puedo decir, que Movimiento Ciudadano no declara que hay unidad, demuestra en sus resoluciones que la hay. No se trata de sepultar o no, les recuerdo que la Convención Nacional Democrática, que es el máximo órgano de decisión, acordó que fuéramos solos. Eso no quiere decir que no tengamos mecanismos que permitan llevar adelante ejercicios
de diálogo permanente con todos. Asimismo, dijo que el próximo 29 de septiembre se aprobará el registro de todos los aspirantes a los distintos cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año y la publicación de la convocatoria correspondiente. También acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria correspondiente. Agregó que están solicitando al INE el registro de su representante Juan Miguel Castro para participar en todos los procesos de competencia federal. En el evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que son la segunda fuerza política en el país y tienen todo para derrotar a la vieja política. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí muy interesante lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ellos dicen que tienen estadísticas, tienen datos, tienen encuestas, que ya los colocan como la segunda fuerza política en el país. Mañana y en la próxima semana ya estaremos platicando de ese tema. Emilio Bizarraeta, experto en temas de seguridad, está en la línea telefónica. Emilio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jaime. Aquí estamos a la orden. Leo tu artículo, Emilio, y nunca mejor que ahorita detenernos en su análisis. Un país en estado de sitio. ¿Cuál es la condición que vive México y distintas regiones en torno a la falta de seguridad, a la falta de Estado de Derecho y, por supuesto, a la presencia de grupos criminales? Muchas gracias. En efecto, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es una escalada de violencia, una escalada a nivel territorial, donde la impresión que se está mostrando por parte de los grupos delincuenciales es exactamente esa, un estado de sitio, un estado de guerra donde no hay ley y los grupos criminales han tomado el control de varios territorios locales que dan un control territorial nacional muy grave. Se afecta la estabilidad social y desde luego la gobernabilidad queda por los suelos. Policías, guardias nacionales, fuerzas armadas han sido rebasadas. Un estado de sitio que nadie desea, donde ya el siguiente peldaño es abiertamente actos de carácter terroristas. Caracterizados por lo que vimos recientemente, por ejemplo, Emilio, en Tlajomulco de Zúñiga, que grupos criminales tiendan trampas a miembros de la seguridad pública, en este caso de la Fiscalía y otras entes del Estado mexicano, donde explotaron 7 artefactos y cobraron la vida de 6 personas? En efecto, esa es una manifestación que no habíamos tenido tan abiertamente en términos de que hicieran estallar minas, que quemaran incluso autos con personas dentro que terminan calcinadas, obviamente, que tuviesen ataques de drones, tuviesen ya afectado la manera en que se gobiernan algunos territorios donde se van directamente contra las autoridades y obviamente que han estado atacando lugares como podrían ser mercados, bloqueo de las vías de comunicación, confrontaciones que están terminando en una serie de tragedias y de masacres que hay que decirlo tal cual, un estado de sitio. Y en esa condición, ¿la ciudadanía está atrapada, entrampada? ¿O cuál sería la palabra correcta para poder utilizar la condición en la cual viven pues millones de mexicanos, ciertamente en muchos de los puntos, quizá no en todo el territorio? Porque también hay que ser claros, son lugares muy focalizados, pero lugares muy focalizados donde son zonas urbanas que viven miles y miles de personas que están a expensas de lo que ocurre con las bandas del crimen organizado. Claro, en realidad para la sociedad lo que se ha mostrado ya es un estado de indefensión, pero insisto también, aun cuando sean afectados y atacados los guardianes nacionales, los policías
estatales y municipales, e incluso las Fuerzas Armadas, como se ha visto. En términos estrictos, el tema es que la sociedad queda sin ningún ámbito de protección, ni mucho menos de seguridad. Esta cuestión nos está mostrando, por ejemplo, lamento tener que citar el caso de Chilpancingo, porque nos ilustra cómo grupos internamente tienen conflictos con otros grupos, sean grupos criminales locales que quieran crecer para tener una posición regional, territorial, pero alcanzar a una posición vinculada con los grandes cárteles. Esta cuestión no solamente es un tema ya de Estado de Derecho violentado, es una cuestión de narcoterrorismo, y tenemos que decirlo tal cual, porque de lo contrario solamente estaríamos enunciando determinados actos de fuego, cuando en realidad son actos de fuego que tienen que ver con homicidios dolosos. No solamente son los muertos que ya se han manifestado, son secuestros, son actos de violencia. Estos coches bombas están provocando realmente el miedo en la sociedad, el temor en la población. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Lo digo con mucho respeto. ¿Qué periodistas, qué transportistas, qué miembros de autoridades locales, incluso estatales, están siendo de alguna u otra manera afectados en su vida? Ahora también hemos acudido ya a que las instalaciones de seguridad y de gobierno puedan ser utilizadas por estas bandas criminales y, bueno, no solo es el tema del control de plazas y obviamente tener el control de todas las actividades que ahí se dan. Un verdadero estado de sitio. Híjole, pues qué delicado, de verdad, qué delicado, Emilio, porque pues en medio de todo esto quedan familias, quedan mujeres, niños. Hoy veíamos, hay unas imágenes de lo que ocurrió, por ejemplo, hoy en la tarde allá en una plaza comercial en Morelia, en Michoacán, Plaza Las Américas, como pues a plena luz del día, Emilio, día de quincena, casi el fin de semana, pues muchos niños, muchas familias en restaurantes tienen que meterse debajo de las mesas porque están escuchando las balas. Vaya, qué situación más triste, más adversa está viviendo en estos lugares. Así es, usted lo dice bien. No solamente es exactamente el tema de Michoacán. Yo lamento tener que hacer un registro que lo estamos llevando a cabo de manera pormenorizada. Es Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, el Estado de México, Guerrero, Morelos, la propia Ciudad de México con sus asaltos a mansalva, Puebla, Chiapas y Quintana Roo. Es decir, tenemos más de la mitad en 2 semanas de los estados de la República donde se han presentado estos eventos. No queremos, de verdad, que ocurriera esto, porque sin duda es la sociedad la que ha entrado en este estado de indefensión. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que la sociedad haga justicia por propia mano? Porque esto no se queda así. Ya me mataron a un familiar y ahora a ver qué viene. No, es una situación de tensión en las localidades que va a generar mayor conflicto. Pues atentos a lo que ocurre, Emilio. Y muy interesante tu artículo, ¿eh? Un país en estado de sitio. Muy recomendable, lo vamos a compartir en redes sociales. Emilio Bizarraeta, experto en temas que tienen que ver con la seguridad. Gracias y muy atentos a esta evolución que tiene pues los hechos de violencia en el país. Cuídate mucho, muy buenas noches. Muy amable, don Jaime. Muchas gracias por la oportunidad siempre. Hasta pronto, Gracias. que esté muy bien. Gracias, Emilio. Vamos a la pausa comercial, las 8:34, casi con 35 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya lo sabe que estamos, 104.1 FM, 1500 de AM. Este es el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Estamos también en www.radioformula.mx. Telefórmula
Sky, Easy, Total Play, Megacable y los distintos sistemas de televisión restringida. Ya volvemos. Estamos las 8:38 minutos, tiempo del centro del país. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes información que tiene que ver con el INAI. Ya hay ministro que recae la responsabilidad del proyecto. INAI, están en un periodo vacacional, pero tan pronto regresen se discutirá. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas noches. Gracias, Jaime. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será el encargado de elaborar el nuevo proyecto de resolución de la controversia que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contra la omisión del Senado para nombrar a los comisionados faltantes. En el nuevo proyecto, Alcántara Carrancá deberá de proponer los efectos que tendrá la sentencia de la Corte, con la que, por mayoría de 8 votos, resolvió que la Cámara Alta sí incurrió en una omisión legislativa al no concluir el proceso para realizar los nombramientos. Uno de los efectos podría ser que el alto tribunal autorice al INAI a sesionar con 4 integrantes, mientras que el Senado designa por lo menos a uno de los 3 comisionados faltantes, tal y como lo propuso la ministra Margarita Ríos Farjat, quien argumentó que la Corte debe de remediar la falla que le impide al órgano de transparencia el despliegue de sus competencias constitucionales. Esta misma idea que puso el día de ayer en la mesa ante el Pleno también fue respaldada por los ministros Javier Lainez Potisek, Luz María Aguilar Morales, Arturo Saldívar y, por supuesto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Entonces, prácticamente estamos hablando de que 5 están a punto de decir que efectivamente puedan sesionar tan solo con 4, mientras el Senado decide si sí o si no. Ellos ya pueden tener sus propios tiempos procesales, pero aquí lo importante es de que ya podría estar funcionando, pero todo esto ya lo estaremos viendo en agosto. Por lo pronto, la responsabilidad cae en el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Jaime, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vámonos contigo, Magda Guardiola. Las actividades de Adán Augusto López está en el norte del país. ¿Cómo te va, Magda? Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches al auditorio. Pues Adán Augusto López desestimó este viernes la resolución del Instituto Nacional Electoral que impedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador mencionar a las corcholatas desde la conferencia matutina diaria. Dijo que no sabía que lo promocionaban desde esa tribuna porque a veces ve y a veces no ve la mañanera. También aquí, pues de visita por Coahuila, el exsecretario de Gobernación llamó a la autoridad electoral a indagar sobre la presencia de espectaculares que desde supuestas publicaciones periodísticas promocionan la imagen de los aspirantes a la Coordinación Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación, y pidió también deslindar responsabilidades sobre este tema. El exsecretario de Gobernación visitó por la mañana Monclova, el municipio de la región centro. Ahí señaló como único responsable de la crisis por la que atraviesa la siderúrgica Altos Hornos de México al exdirector de su consejo ejecutivo, Alonso Ancira Elizondo, y bueno, pues aseguró que el gobierno federal no tiene mucho margen para intervenir en este conflicto entre particulares, donde dijo que hubo una extralimitación en el uso de los recursos. Ya en Saltillo, a mediodía, Adán Augusto López pues desdeñó también que el ex candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, muestre su apoyo a Claudia Sheinbaum y no a él, quien lo apoyó durante su campaña. Sostuvo que bueno, pues lo que hiciera a partir de este momento Armando Guadiana es cosa de él, y que él lo que hizo al venir durante el tiempo de campaña era apoyar al candidato del partido, a la opción que tenía Morena para el gobierno de Coahuila, no a Armando Guadiana en particular, Jaime. Pues atentos a lo que ocurra. Mañana también, bueno, pues seguirá este proceso que está sucediendo en el interior de Morena. Gracias, Magda. Cuídate mucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta pronto. Voy contigo también en el norte del país, Sinaloa. Felicitos Trujillo. Claudia Sheinbaum, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas noches. Bueno, Felicitos. Sí, adelante. Adelante, te escuchamos con lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum. Así es, hoy temprano un masivo recibimiento tuvo Claudia Sheinbaum en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, donde pues la corcholata presidencial dijo estar lista para salir ganador en la encuesta interna de Morena y luego contender por la presidencia de la República, porque reitero que siento la mujeres después de 800 años en México independiente. Ahí garantizó la continuidad de la cuarta transformación en la vida pública del país. Dice que el 6 de septiembre va a quedar decidido quién va a coordinar la defensa de la transformación, segura de participar en la encuesta, porque dice que de los 6 aspirantes, 5 son hombres y solamente hay una mujer. Dijo que la continuidad de la cuarta transformación visualiza mayor apoyo en ella a la educación pública, al fortalecimiento de la salud pública, la atención a las enfermedades más difíciles de manera gratuita, el apoyo al derecho a la vivienda, al campo, la pesca
y que le va a tocar seguir trabajando por los derechos de los pueblos de México, especialmente en el tema del maíz, una problemática recurrente que hay sobre todo en esta región, en Sinaloa. Ya por la tarde, Claudia Sheinbaum se trasladó a Culiacán, donde hace aproximadamente una hora terminó esta asamblea informativa en las instalaciones de la Feria Ganadera de aproximadamente. Perfecto, pues atentos a lo que ocurre. Felicitos allá en el estado de Sinaloa con la agenda de Claudia Sheinbaum. Abrazo grande, descansa, buenas noches. Cintia Dávalos, ¿qué es lo que tienes que nos puedes comentar con Marcelo Ebrard? Te saludo, Cintia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues en esta ocasión el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en Tijuana, donde siguió hablando de su propuesta para impulsar la seguridad en el país y a través de su cuenta de Twitter presumió también un mural hecho por el artista visual Space, en el que se muestra al exfuncionario federal vistiendo un escudo y una indumentaria que recuerda al superhéroe Capitán América. Además realizó una asamblea informativa en una maquiladora frente a ciudadanos, trabajadores y militantes. Destacó el próximo programa social que será a beneficio de las jefas del hogar, así como el sistema de salud universal con el fin de contar con una mayor cobertura de atención médica en el país. Y por lo tanto también le pidió a Claudia Sheinbaum que presente su plan de seguridad para contrarrestarlo con el que él presentó hace unos días llamado el Plan Ángel. Defendió por supuesto su idea sobre seguridad y remarcó que el tema es el que más preocupa a los mexicanos. Mañana no tendrá actividades y el domingo estará en Puebla, Jaime. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Cintia. Mañana nos vemos tempranito, ¿eh? Nada de llegar tarde. Sí, ahí estaremos puntuales, Jaime. Nada de llegar tarde, mi querida Cintia. Cuídate. Descansa, buenas noches a Cintia Dávalos, que nos acompaña todos los fines de semana aquí en Grupo Fórmula por la 103.3 de FM, 970 de AM y también en Telefórmula. Esta tarde, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente se refirió el día de hoy a Xóchitl Gálvez y dio a conocer que él tenía información sobre contratos que sumaban 1.500, después dijo 1.400 millones de pesos. Contratos, primero lo hizo ver como si fueran contratos con dependencias públicas, después no, son contratos públicos y privados de una empresa que tiene Xóchitl Gálvez desde hace 31 años. Esta tarde tuve la oportunidad de platicar con la senadora de la República, Xóchitl Gálvez, sobre esto que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos parte de la charla. Muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igual, Xóchitl. Primero, decirte que el presidente miente otra vez. Yo no he tenido contratos por 1.400 millones de pesos con el gobierno federal. De acuerdo a sus datos, son máximo 80 millones en 9 años. Y todos esos contratos son legales. Yo tengo una empresa establecida, no como la empresa que le da mantenimiento a los elevadores de Playa de Carmen al IMSS, que contrata a Zoe Robledo, una empresa patito, una empresa que no tiene experiencia, una empresa que es la causante de que una niña haya muerto atrapada en el elevador. Entonces me parece increíble que el presidente ataque a una mujer que es empresaria, que fue exitosa, que llegó al gobierno siendo empresaria, y mis contratos no tienen nada que ver con mi trabajo del gobierno. Yo me dedico a hacer aire acondicionado, me dedico a hacer edificios inteligentes. No me avergüenzo, y lo que el presidente hizo es absolutamente ilegal, porque habló de mis contratos privados con el sector privado. Hizo público los contratos que tengo con clientes que no tienen nada que ver en la política y que no tienen nada que ver con dinero público. Eso es un delito. El titular del SAT le pasó información al presidente de empresas privadas. Se violó el secreto fiscal. Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente? Le molesta que una mujer que nació en Tepatepec, que hizo un esfuerzo tremendo para ir a la universidad, que estudió trabajando y que trabajó de telefonista para estudiar, haya logrado tener una empresa exitosa. ¿Cuál es el pecado de tener una empresa que tenga contratos? Esa empresa no tiene nada que ver con mi trabajo en el gobierno. Él fue incapaz de generarse un peso trabajando. Siempre vivió de los apoyos de su partido. Yo sí he trabajado y me siento orgullosa de trabajar. ¿Una empresa machista? ¿Una empresa con 30 años de historia, Xóchitl? Una empresa con 31 años de historia. Una empresa que yo empecé pidiendo fiado un plotter y 2 computadoras a LP Ventas. Una empresa donde yo empecé de dibujante.
Yo empecé calculando, vendiendo, cobrando, y que a los 2 años me convertí en la empresaria del año por mi capacidad técnica y por mi talento. ¿Qué le molesta al presidente? Él prefiere tener a la prima Felipa robando dinero. 900 millones de pesos de contratos en Pemex. Su hijo viviendo en Houston sin tener un empleo. ¿Por qué mejor no nos dice cómo están los contratos de la Casa Gris? ¿Por qué no nos dice cuántos contratos hizo Baker Hughes con Pemex Internacional para que le prestaran o le rentaran una casa al hijo? Él sí dice que la nuera es exitosa. O sea, ¿yo no puedo ser una mujer exitosa? ¿Solo su nuera? Me parece que el presidente rebasó los límites y cometió un acto de ilegalidad y por lo tanto lo voy a denunciar penalmente. Que se meta conmigo, pero que no se meta con mis clientes, que no tienen nada que ver en la historia, que son gente honrada, que son gente que genera trabajos formales, pues son gente que produce. Con esto, lo que le está diciendo a la gente es, tienes prohibido emprender, tienes prohibido trabajar, tienes prohibido ser exitoso. Porque su odio del presidente hacia mí es porque soy una mujer que ha trabajado y que nadie le ha regalado nada. Xóchitl, en todo el espectro político de análisis de estas últimas semanas, ¿qué veniste a mover? El día de hoy, 14 de julio, ¿qué movió Xóchitl Gálvez que ha puesto y ha dado o ha obligado a que el presidente haya dado el paso que dio el día de hoy y lo haya reafirmado a través de un mensaje a las 12 del mediodía? Pues seguramente lo que el presidente se enteró es que mis eventos que tuve en Coahuila, en Saltillo, Torreón y en Monterrey, fueron eventos donde la gente llegó feliz. Llegó sin que le dieran una torta o le regalaran un sartén. Llegó porque quería llegar y es gente alegre, gente que siente esperanza, que esto cambie. La gente está cansada de la inseguridad. La gente está cansada de que no haya medicamentos. Me tocó presenciar cómo los adultos mayores hacían filas por más de 6 horas desde las 5 de la mañana para poder sacar su dinero en el Banco del Bienestar. Al rayo del sol, a 38 grados de temperatura. ¿Sabes por qué? Porque son unos ineptos, porque no saben hacer las cosas. Por eso el presidente está enojado conmigo, porque sabe de mi capacidad y sabe que yo sí tengo un compromiso con los que menos tienen. Entonces va a tratar de que yo me desanime, va a tratar de echarme toda la fuerza del Estado, toda, pero no lo va a lograr. ¿Estás preparada para eso, Xóchitl? Estás en un proceso interno de una alianza partidaria en estos momentos que todavía falta tiempo para que sepamos lo que vaya a ocurrir en septiembre próximo y las cosas están como están, Xóchitl. ¿Estás preparada para lo que viene? El presidente está panicado. Está panicado porque tiene al país manchado en sangre. Porque todos los días le sale un conflicto y no ha tenido la capacidad de resolver el tema de inseguridad. No tiene la capacidad de suministrar los medicamentos a las familias. Ve nomás Zoe Robledo ahí, una niña muerta por su incapacidad. Entonces, por eso, él quiere hablar de mí y no quiere hablar del fracaso de su gobierno. Pues estoy preparada para eso y más, porque no me he robado el dinero. Me acusa de tener una empresa que trabaja. Me acusa de tener una empresa que hace contratos. Eso me acusa. No me acusa de haberme robado dinero en el gobierno, porque no hay una sola investigación en el gobierno hacia mi persona. O sea, me acusa de ser una empresaria exitosa. El presidente no soporta a la gente que se supera y que trabaja. Xóchitl, por último, sabemos que te tienes que retirar porque tienes un evento pendiente. ¿Qué viene para la alianza? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para la recuperación de firmas y todo lo que está ocurriendo al interior de este proceso? Yo le pido a la gente que le firme en la página oficial de el Frente Amplio por México.org.mx y si les gusta lo que estoy haciendo, me apoyen firmando a mi favor para juntar muy pronto las 150,000 firmas. Tenga paciencia, la página está lenta, pero seguramente lo vamos a lograr. Y eso va a enloquecer más al de Palacio Nacional.
pero a machos como el de Palacio Nacional he enfrentado en mi vida más de una vez. ¿Rechazas todo lo que se ha dicho desde Palacio Nacional? Javier, lo que se ha dicho es que tengo una empresa privada. Los contratos que hice con el gobierno no tienen una sola observación de la función pública. No la tienen, son contratos legales. Me acusa de tener proyectos con el sector privado. ¿Para qué se constituye una empresa? Tengo más de 250 empleados que viven de esa empresa. ¿Qué quiere el presidente? ¿Que haga lo que hizo Nacho Valle? Nacho Valle se robó el dinero de Segalmex. ¿Por qué no lo investiga y lo mete a la cárcel? ¿Que haga lo que hace su hijo, vivir de los contratos de Pemex? No, no lo voy a hacer. Voy a seguir con mi empresa porque mi empresa es honrada y mi empresa es derecha. Bueno, es parte de la charla que tuvimos esta tarde con Xóchitl Gálvez. Bueno, pues mucho que platicar al respecto, mucho que reflexionar de eso que está ocurriendo en la política mexicana. Es así como llegamos al final de este espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Quédense en Grupo Fórmula, en la tele con los financieros, Mari Carmen Cortés, Marco Mares, Pepe Yuste, en la radio, hablar de coches, Arturo Rivera. Mañana, 7 de la mañana, en este mismo estudio, de 7 a 10, sábado y domingo, juntos, 103.3 970 y aquí en Telefórmula.